Gracias a todos los que están, a los valientes que a esta hora de la madrugada todavía permanecen acá. Y les agradecemos de todo corazón que estén allí y esperamos no aburrirlos, por lo menos. Lo leí rápidamente, con mucha facilidad, lo cual ya es un punto a favor porque en los días que corren hay tanta tecnología, hay tantas formas de enterarse o de leer historias, entretenerse, evadirse con literatura a través de las redes sociales, a través de las películas, de Netflix, tanta cosa, ¿no? Que el libro de alguna forma se ha ido desacreditando y ha ido perdiendo terreno. Pero cuando el autor del libro se esmera para presentarnos una historia bien contada y con párrafos cortos, con un ritmo rápido, eso favorece la lectura y nos incita, nos llama, nos invita a leerlo y no soltarlo hasta la última página, que es lo que me pasó con el libro de Ramón. Y eso como primera cosa yo la valoro mucho, Ramón. Te lo agradezco. Gracias. Hasta ahí llego por ahora. Muy bien. Sí. Entonces se encierra en un convento, desde allí ora por su hermano Miguel que está perdido en el alcohol y que también le manda una carta redentora al que está condenado a ser fusilado, que tú mencionaste, ese criminal que yo creo que está a la altura de Emile Dubois, que en 1906 fue fusilado en Valparaíso, que para mí es el primer y gran criminal de Chile. Pero bueno, esta es la historia de los voluntarios criminales, pero creo que es un discurso del amor, el poder del amor para redimir al hombre, a la mujer, al ser humano enfrentado a la pobreza, al dolor, a los vicios, y que se demuestre claramente en la vida de esta mujer excepcional y también en el caso de su hermano, mucho más cercano a nosotros, los poetas, bohemios, que encontró el amor en una mujer y logró superar un problema que lo tenía bastante complicado él y a su familia. Parece ser que ahí estamos frente a un texto narrativo que tiene aspiraciones de novela histórica, porque hace una mezcla bastante exitosa, una combinación de elementos de la vida real, de los hechos cotidianos, demostrables, con la ficción, la imaginación del poeta, en este caso el escritor, que se esfuerza por presentar un texto verosímil. Por ahí yo leo que es toda una especie de reflexión, una autorreflexión de si esto será o no será real, si me van a creer, si esto es mentira o es verdad. Pero la verdad las cosas, como dijo Aristóteles, lo que tiene que tener un texto literario es una capacidad de ser verosímil, verosimilitud. No que sea la verdad. El escritor o novelista no tiene que decirnos la verdad, no nos interesa su verdad. Lo que nos interesa es que lo que escribe sea verosímil y nos permita soñar, viajar, salirnos de nuestro contexto duro y realista. Y eso lo consigue el texto de Ramón Lizana, lo consigue largamente. Se lo presté a otra persona que lo leyó rápido y le hizo opinión, le gustó, lo leyó y no lo soltó hasta la última página, se evadió y hizo una buena opinión. Yo creo que cumple con el objetivo de un texto narrativo, que es precisamente sacarnos de lo cotidiano para llevarnos a un paréntesis en que quedemos por un rato libres de toda presión y sentir que somos otros, que estamos asistiendo a una película en primera fila y nos involucramos con los personajes. Y eso Ramón lo consigue acá. Es complicado, hoy día está de moda la novela histórica. Pregúntele a Baradit cómo le ha ido, cómo le creció la cuenta corriente. Porque hay quizá un deseo por parte de los lectores de ya no más la literatura, la novela, qué sé yo, que busca temas realistas, la novela experimental. La novela histórica tiene a la vez esos dos elementos. Por el lado de la novela, lo que es poesía, literatura, la literatura misma, y por otro lado, hechos de la realidad, de la historia. Hay un deseo por recuperar historia, por saber y conocer la historia reciente, la historia pasada. Hay muchas versiones oficiales, queremos tener nuestra propia construcción de la historia. Y en este caso, los escritores como Ramón han hecho un aporte en el sentido que toman elementos de la vida real, mezclados con ficción, y nos presentan una versión propia de la historia, sin ir contra los elementos. O sea, no estás yendo contra la vida misma. La familia de Sor Teresa no creo que te vaya a demandar, porque lo que está hecho respeta los hechos que son verificables en el contexto real, pero puestos en función literaria, que logra traspasar al lector y nos hace soñar, nos hace imaginar cosas, nos hace llorar con algún momento con el dolor y nos hace sentir la alegría, el triunfo del hombre redimido por el amor. Al convento de Providencia, y luego te reinsertamos en otra parroquia nomás. Sin importarle la suerte que corre la niña enamorada que se embarazó, el curita y que tuvo una guagua con el cura.
Bueno, hay aquí un enmascaramiento. De alguna forma, la novela histórica tiene los elementos y las herramientas para que el autor, en su afán de moralizar o mejorar o hacer justicia social, que puede ser el caso, ¿no?, de Ramón, toma estos elementos que ofrece la historia, que es rica y abundante en personajes. Incluso hay una parte, en la parte final de tu libro, creo que esto lo dice todo, donde tú aquí, para como remate, dices: hay momentos en que la realidad misma definitivamente supera la ficción. Y entonces el autor encuentra en la historia reciente los elementos suficientes para armar una buena historia de ficción, con personajes históricos, con el pretexto, o usando estas máscaras en el sentido latino, de poner en escena ciertas situaciones que él quiere destacar para hacer una reflexión sobre ello. Por ejemplo, la crisis de las instituciones. Yo no me voy a concentrar solamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estamos en una crisis en que casi todas las instituciones que tenemos en el país están presentando síntomas de putrefacción. Y eso es propio de una crisis espiritual profunda, como lo ha dicho el gran maestro Gastón Sublet, vecino de Limache, que es una crisis transversal que afecta a la sociedad, no solamente chilena. Y ante eso hay que reaccionar. Esta opción que ofrece la novela histórica, de echar mano a elementos históricos, personajes pasados, para actualizar conflictos que están muy vigentes todavía, como el que menciona Ramón, en la Iglesia Católica, con los curas y otras, también de los políticos. Me llama la atención eso, que primero no te refieres con nombre y apellido a ningún presidente de la República, solo hace una crítica ambigua, velada al sistema político imperante, que era nefasto, que después averigüé, estamos hablando de Sanfuentes y Alessandri Palma. Y por otro lado, que aparezca dentro del relato, no era un libro religioso. Pero ¿quiénes ubican a Sor Teresa, o ya Santa Teresa de los Andes? Ya no es Sor, levanten la mano los que ubican a Santa Teresa de los Andes, a lo mejor son hasta seguidores, pero es un tema que no podemos pasar por alto. Que esté en el título del libro es ya indicativo de que de alguna forma está aludiendo a la religión, en este caso a la religión católica. El estilo narrativo de Ramón discurre con las herramientas propias de la novela realista y naturalista. Realista porque es minuciosa a la hora de escribir la realidad en que se desenvuelven los personajes. Estamos hablando a principios del siglo XIX, donde el virus exantemático estaba haciendo de las suyas, matando mucha gente en Chile. Las salitreras estaban en crisis, estaba la gente sobrepoblando Santiago, había una tremenda pobreza, miseria, y en ese contexto sociopolítico se va tejiendo esta historia que Ramón lo hace con una maestría absoluta. Yo creo que eso es meritorio. En la Quinta Región tenemos un tremendo escritor que se dio el trabajo de situarnos en esa época para presentarnos esta historia, que sin ser una hagiografía, una historia o vida de santo o de santa como la Teresa, Sor Teresa o Santa Teresa, nos presenta un ser maravilloso, puro, prístino, en un contexto podrido, que resulta a la postre en un modelo de vida para las niñas de la época, y tal vez también un modelo de religiosidad entendida como servicio, como conexión espiritual con el ser superior y con los que más sufren. Yo creo que ahí has conseguido algo que a lo mejor no te lo propusiste, cuando adviertes al principio que no es un libro religioso, pero entendamos la religión echando mano a la raíz latina, religare, que es, en otras palabras, religarnos con lo que se ha perdido, religarnos con lo que está atrás, religarnos con nuestra propia esencia, religarnos con Dios, para el que quiera entenderlo así. El libro nos plantea, a pesar de lo que el autor haya querido expresar, una forma en que el ser humano pueda religarse con ese ideal, con esos sentimientos de pureza, con el bien, en un contexto donde predomina el mal. Es muy cierto lo que dice Carlos. La prosa, a la luz de los acontecimientos recientes, el posmodernismo, sobre todo, se ha encargado de decirnos, de hacernos entender que ya no existen los espacios estancos en que solamente o eres poeta, o eres novelista, o eres músico de blues y no de jazz. El premio Nobel de Literatura lo acaba de ganar, ¿quién lo ganó? Un músico, Bob Dylan, a la vez compositor de letras, tremendo poeta, pero un músico. Para mucha gente todavía no lo acepta, no puede entender que el Nobel de Literatura se lo haya llevado Bob Dylan. Para mucha gente tal vez le resulte extraño
o de alguna forma insultante que tú, siendo poeta de tantos años, hoy día presentes un texto distinto, en prosa, una novela tal vez? ¿Hay alguna polémica con eso? ¿Te han atacado? ¿Te has recibido algún tipo de mensaje? Sí, sí, o sea, hay personas que me han dicho, pero ¿qué pasó? ¿A qué te dedicas? ¿En qué paraste? ¿Cómo empezaste a crear una novela? Y lo peor del caso fue que me llegó una carta hace pocos días, que se las voy a leer. Por favor. Ahí está la carta. El remitente de la carta se los dejo para el final. Dice así: mal agresido y tunante, ¿cómo llegar a casa a estas horas? Mira que andar emborrachándote con las putas novelas y otras tonteras. Y que conste que no son celos, solo que ya no te soporto, malnacido. Nadie me deja así. ¿Qué te has creído? Después de todo lo dicho en mis oídos, Sí. viejo estúpido, botado a lindo niño. Y no te creas, lloraré tu ausencia como quizá hubieras querido. No, maldito seas 1000 veces 1000. A mí nadie me cambia por esa otra que hoy te ha robado los sentidos. Ya volverás de nuevo a mí como siempre, avergonzadamente arrepentido. Y de verdad, no sé si estaré dispuesta a olvidar todo y darte otra vez la vida, tal como te lo había prometido. Firma tu poesía.